Bueno, hola amigos de YouTube. Yo les voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Como primer punto, vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Son valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicar dentro de una escala de medición. Las principales medidas de tendencia centrales son la moda, mediana y media. Vamos primeramente con la moda. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. La media es el valor que se divide la distribución por la mitad. Si hay dos valores, tiene que dividirlos, sumarlos primero y luego se los divide para el número de cantidades que se haya. Y la media es el promedio aritmético, su distribución de una distribución cualquiera. Se lo simboliza con el X y con el numeral arriba. Y es la sumatoria de todos los valores dividido entre el número de casos. Aquí, como podemos ver, está un ejemplo. Yo he puesto 7 preguntas en las cuales me han votado los siguientes resultados. En la primera pregunta 52, la segunda 35, la tercera 52, la cuarta 65, la quinta 32, la sexta 45, la séptima 56 y la séptima 52. Con lo cual, como ya mencionadamente anteriormente, la media es la sumatoria de todas las preguntas, o sea, de todos los resultados dividido para el número total de resultados. Aquí, como obtenemos todos los resultados, nos va a salir que el resultado es 55.57. La mediana, ya como mencionado anteriormente, que es el valor que se divide la distribución por la mitad. Entonces, ahí vemos todos los valores que tengan en la parte de la mitad. Si hay dos, entonces lo sumamos y lo dividimos para el número de valores. Y la moda es el valor que se repite con mayores veces. De aquí seguimos con lo que es la medida de variabilidad. ¿Qué son las medidas de variabilidad? Son intervalos que indican la dispersión o designa distancia de los datos en una escala de medición. Se divide en rango, varianza y desviación estándar o típica. Vamos primero con lo que es el rango. El rango indica la extensión total de los datos en la escala, es decir, la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor. Aquí les dejamos la fórmula. La varianza se lo utiliza en análisis inferenciales, es decir, es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza con el S minúscula y el cuadrado. Aquí les dejo la fórmula. Y por último es la desviación estándar o típica, que es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media y se expresa en unidades originales de medición de la distribución. Se puede expresar con el S minúscula o con mayúscula D y E, que es la que significa la abreviatura de desviación estándar. Y ahí les dejo la fórmula. Aquí, con los mismos ejemplos de la imagen, ahí podemos sacar lo que es el rango, la varianza y la desviación estándar o típica. Como siguiente punto tenemos la que es la estadística descriptiva. ¿Qué son las estadísticas descriptivas? Son polígonos de frecuencias que suelen representarse como curvas para que se analice en términos de probabilidad y se visualice su grado de dispersión. Vamos a hablar un poco sobre la que es la simetría y la kurtosis. Son estadísticas que se usan para conocer cuánto se parece una distribución a la teórica o llamada mejor curva normal. Ahora sí, vamos a desplegar todo eso de ahí. Vamos a hablar sobre lo que es asimetría. Es una estadística para conocer cuánto se parece una curva normal. Si es cero la curva, es simétrica. Si es positiva, se dice que hay valores agrupados hacia la izquierda, es decir, debajo de la media. Si es negativa, en cambio, se dice que son los valores que están agrupados en la derecha, es decir, encima de la media. ¿Qué es la kurtosis? Es un indicador de lo plana o picuda que es una curva. Cuando es cero, se puede tratar de una curva normal. Si es positiva, la curva o el polígono es más elevada. Si es negativa, en cambio, la curva es más plana. Aquí, como les muestro, aquí están los diferentes tipos de curvas que pueden haber. Como siguiente punto vamos a hablar sobre las puntuaciones Z. Son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar su distancia respecto a la medida en unidades de desviación estándar. Indica la dirección y grado en el que el valor individual se aleja de la media.
Aquí vamos a hablar sobre lo que es la razón y tasa. Vamos a ver primero lo que es razón. Es la relación que existe entre dos categorías, como lo podemos mencionar aquí en el cuadro. M1 sobre M2, eso es igual a N, que es decir, que la razón de M1 a M2 es N. Y la tasa es la relación entre el número de casos o eventos de una categoría y el número total de observaciones, y es multiplicada por un múltiplo de 10, ya sea 100 o 1000. Ahí les dejo la fórmula para calcular la tasa. Bueno, ahora como siguiente punto tenemos lo que es el paso 4. ¿Qué es el paso 4? Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y la validez lograda por el instrumento de medición. La confiabilidad se calcula y se evalúa para todo el instrumento, o si se administra varios instrumentos, se determina para cada una de ellas. En cambio, la fiabilidad se establece para cada escala y para el total de escalas. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente. Como primer punto, la medida de estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un instrumento que se pueden aplicar dos o más grupos de personas. Si la correlación entre el resultado es positivo, es confiable. Y para otras palabras se puede decir que es un diseño de papel. En cambio, el segundo método son métodos de formas alternativas o paralelas. Este de aquí es un esquema que no se administra al mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones. Las versiones son similares en contenido, duración, se administran a un mismo grupo de personas. Es positivo si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es verdadera. Como tercer método tenemos métodos de mitades partidas, o mejor conocidas como split hairs. ¿Qué es lo que quiere decir? Que necesita solo una aplicación de la medición, específicamente el conjunto total de ítems o reactivos que se divide en dos mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones. Si es confiable, las dos mitades deben estar correlacionadas entre sí. Como cuarto y último método, aquí lo tenemos, lo que son las medidas de coherencia o consistencia interna. Estos son coeficientes que estiman la confiabilidad. Como primero tenemos el alfa de Cronbach, el B, los coeficientes de KR20 y KR21 de Cudder y Richardson. Y es el método de cálculo. En ambos casos requiere una sola administración del instrumento de medición. La ventaja es que se puede aplicar la medición y se calcula el coeficiente. Bueno, y como último tema tenemos lo que es la validez. ¿Y qué es la validez? Se lo obtiene mediante opiniones de expertos y al asegurarse que las medidas por el instrumento sean representativas o dominio de dimensiones de variables de interés. También se lo obtiene por el análisis de factores. Nos indica cuánta dimensión integra a una variable y qué ítems conforman cada dimensión. Se produce al correlacionar la puntuación de los participantes, obtenidas por medio del instrumento con sus valores en el criterio. Bueno, esta ha sido la intervención del estudiante Juan José Ruiz Falcones para ustedes y muchas gracias.